Buenas tardes, colegas. Hoy vamos a tratar un tema que realmente ha sido de mucha discusión, de mucha influencia en lo que es el cómo promover la actividad física, el deporte, no como, no como actividad recreativa, sino considerar el deporte como un medio esencial para prevenir y curar enfermedades. Esto lo dijo Hipócrates. Ya desde la antigua Grecia se hablaba o se ya recetaba incluso tipos de ejercicio para la prevención y cura incluso de enfermedades. En Cuba también conocí, por ejemplo, en el gimnasio que había en Guanabacoa, que dirigía Roger González Piz, ahí fue donde yo me inicié, muchos deportistas destacados, no es en mi caso, que se iniciaron ahí en el campo del fisiculturismo y llegaron a ser incluso campeones nacionales. Había un doctor que en colaboración con Rogel indicaba el tratamiento, incluso recomendaba ejercicios a realizar para prevenir enfermedades y levantar el sistema inmunológico. O sea que esto es un tema bastante tratado desde antes de Cristo, pero que sería interesante volverlo a reanalizar a partir de las tecnologías modernas. Y en particular queremos hacer énfasis en la ejercitación, los ejercicios con pesa ya ha demostrado que pueden generar tejidos, o sea, estimular las células madre, incluso tejido muscular y no solo tejido muscular, sino en otros órganos. Ya en 1978, Bruno Ballín, profesor de morfología del Instituto Superior de Cultura Física de Cuba, realizó su tesis doctoral en Kiev. Reitero, 1978. Él utilizó técnicas muy novedosas. El instituto era de Kiev, tenía un alto desarrollo tecnológico y realizaron experimentos de cómo influía la actividad física en ratas, o sea, en animales. Y es interesante los resultados de su investigación, como por ejemplo estos son cortes de tejido, cómo se incrementaba incluso hasta la cantidad de los nervios, cantidad de fibra muscular, incluso se hablan de generaciones de fibras, nuevas fibras en ese trabajo. El trabajo fue amplio y fue muy convincente y bueno, tuvo el título de doctorado. Tiempos más tardes también conocimos que este tipo de tecnología se estaba utilizando en otros institutos para buscar la forma de cómo desarrollar la recuperación, cómo lograr una mejor recuperación después de lesiones y traumas, incluso traumas graves. No es nuevo, reitero, porque ya de la época de Pavlov, el gran fisiólogo ruso, premio Nobel, si mal no recuerdo, en ciencia médica, biología, él desarrolló técnicas para estudiar los reflejos condicionados y él y otros investigadores más tarde encontraron un fenómeno que les interesó, pero no lo podían justificar, y era que ellos estaban estudiando un problema de reflejo, cómo el organismo, cómo el animal reaccionaba ante distintos reflejos buscando motivaciones. El arco reflejo se establecía, pero también detectaron que la longevidad de los animales se aumentaba. O sea, que había algo que no lo podían entender en el orden molecular, pero sí estaba pasando algo que era, además de la estructura entre lo que era la parte física y la parte mental, había otro fenómeno que mediaba en todo eso. Estudios más tarde, estudios ya con personas, deportistas en alto rendimiento, detectaron también cómo la estimulación de células madres podían generar tejido, tendones y hacía que la recuperación fuera mucho más rápida en los deportistas. No muchos años después, en el instituto de la Universidad, por ejemplo, de Harvard, analizaron cómo la actividad física en animales podía generar tejido, no solo el tejido muscular ni recuperación de tendones y ligamentos, sino en lo que eran los órganos. Y detectaron fenómenos muy interesantes que no se imaginaban que podía ser con esa profundidad, cómo la actividad física influía incluso en las mitocondrias y en la estructura de lo que es el genoma, ¿no? O sea, cambiaba también lo que era
el comportamiento generaba las células madres en cada uno de esos tejidos generaban más tejido. El hígado era un órgano donde se detectaron cambios sustanciales con lo que era la práctica de las actividades físicas. Estudios ya en seres humanos, ya de personas ligadas más a la actividad física, no como recuperación, sino más bien como estimular la generación de tejido vinculada a lo que era el desarrollo o es el desarrollo de la fuerza. La gran relación entre lo que es tejido muscular, que no es directamente proporcional, pero sí hay una relación muy importante entre lo que es la masa muscular, la masa magra y el resultado en lo que es fuerza. Detectaron también este fenómeno. Detectaron que mejoraban la fuerza mediante una serie de ejercicios indirectos vinculados a lo que era la respuesta del organismo ante esa carga. Interesante es que tanto en animales como en seres humanos la actividad no se reflejaba desde posiciones de carga pequeñas. Estamos hablando de levantamiento de pesas y de ejercicios, o sea, de ejercicios de fuerza y ejercicios también en la zona aerobia anaerobia. Ellos comprobaron que, por ejemplo, las zonas más efectivas estaban ya entre la carga media y media alta. Podríamos resumir un poco en 60, 85, 90%. Ya ahí sí se notaba cambios sustanciales en lo que era procesos de crecimiento de tejido, incluso generación de nuevas células. Pero surge la pregunta, ¿qué es lo primario? ¿Qué es lo que provoca este tipo de cambio que podemos ver como que algo productivo para el incremento de la fuerza muscular? Aquí viene la gran pregunta. Bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es lo que estimula a lo que es esta generación de tejido, a esta generación de órganos o perfeccionamiento de los órganos? Y viene esa gran pregunta, se refiere a ¿qué es lo productivo? ¿Qué es lo que esencial? Es la aplicación de, por ejemplo, esteroides, hormona de crecimiento o la actividad física. Y veamos un momento esto acá. Aquí en lo que es una actividad, o sea, bajo un régimen normal de actividad, tanto el anabolismo como el catabolismo, es erróneo diferenciarlo. Ellos siempre están unidos. El problema es el equilibrio entre ellos. Aquí es un equilibrio que están ellos muy sencillos, no normal. Las células las satélites que generan ese tejido, están normal. No hay cambio significativo. Es más, una sobrealimentación con un sedentarismo hace que lo que se genere sea grasa. Y esta célula empieza a perder lo que es función, utilidad. A eso se justifica, por ejemplo, al pasar los años, esta cantidad de células madre, comienza a disminuir en lo que es los tejidos. Hay otro fenómeno también que se ha estudiado y con mucho énfasis, en particular en los últimos tiempos, relacionado con los vuelos cósmicos. O sea, con los vuelos espaciales, después que pasan de 35 o 40 días, se ha comprobado recientemente con el último vuelo del SpaceX, se volvió a detectar eso, que este fenómeno, dada la ingravidez, disminuye, hay una limitación y prácticamente una reducción en lo que es la generación de tejido. Y entonces se aplicaron desde hace muchos años, ya los soviéticos habían detectado esto, utilizaban vuelos espaciales de mucho tiempo en el espacio, los cosmonautas, y empezaron a buscar la forma de cómo desarrollarlo. La forma de cómo recuperar el organismo era precisamente con ejercicios que eran de fuerza básicamente y ejercicios aerobios, anaerobios fuertes también. También utilizaron, por ejemplo, la estimulación eléctrica y vieron que sí, que se podía generar el tejido. Y ahí viene la gran pregunta. Bueno, si podemos nosotros generar este tejido ya de una forma ya controlada a partir del proceso de entrenamiento, evidentemente que sí. No es el problema de aplicarle o darle o sea, con los astronautas se ha visto eso, que no es el problema de darle esa cantidad de sustancias, esteroides,
para incrementar esto, buscar la forma que se incremente el tejido, sino una combinación que parte de la estimulación del ejercicio sobre las glándulas suprarrenales que generan biológicamente, o sea, de forma natural, estas hormonas. Es decir, que a partir de este concepto vemos que el fenómeno básico está en el entrenamiento deportivo, o sea, en cómo estimular la segregación de estas hormonas y van después pasando a la multiplicación y vuelven a crear nuevas fibras, incluso en ellas vuelven a aparecer nuevas células satélites. Esta, no se reproduce, es una cadena de continuación en el proceso de cómo llegar a una masa muscular que a su vez esta masa muscular esté directamente implicada en el desarrollo de la fuerza. Es decir, que el ejercicio y esta zona que estábamos hablando del 60 al 85%, 90% son básicos para estimular las suprarrenales, de ahí estas hormonas de manera natural que acelera lo que es el anabolismo. O sea, se mantiene el equilibrio, pero en este caso predomina el anabolismo, estas células son anabólicas, tiene tendencias al anabolismo, y entonces comienza lo que es la regeneración y lo que es la supercompensación. Es decir, vuelve a tomar ya de una forma mucho más objetiva, mucho más ilustrativa, que es más fácil de explicar la utilidad de los ejercicios, estos ejercicios con pesas y ejercicios de resistencia, pero que estos ejercicios tienen que estar en una zona media alta de intensidad. Por lo demás, muchas gracias.